Bienvenidos a este nuevo video que se va a tratar de un tema muy actual, la reforma fiscal que se va a hacer el 1 de junio. Y aquí tengo el experto que a mí me informó primero de esa reforma, mi contador Octavio. Timo, muchas gracias por la invitación. Entonces, Octavio, cuéntanos, ¿qué va a pasar con los diferentes tipos de vendedores en las plataformas en línea a partir del 1 de junio? Bien, con esta reforma fiscal, lo que va a suceder es que a las personas físicas que se dediquen a comercializar sus productos, que es el caso del que vamos a hablar porque existen otros dos grupos, les van a retener una parte del impuesto conformado por unas tasas que vamos a platicar más hacia adelante. Es importante señalar que no es un nuevo impuesto, sino que es una retención de una parte de los impuestos que ya se generan. ¿Y qué va a pasar con las empresas que no tienen un RFC? Bien, aquí hay que dividirlo en segmentos. Una es las personas físicas y otras son las personas morales. En las personas físicas, quienes les presenten el RFC válido a las plataformas digitales que son asociados, estas les van a retener, en el caso de impuestos sobre la renta, el 0.4% que es la tasa mínima, o la tasa máxima, que es el 5.4%. La tasa máxima implica en que tus ingresos deben ser de 100,000 pesos o más, sin límite. Y en el impuesto sobre la renta les van a retener, en este caso de comercialización, voy a repetirlo para tenerlo presente, les van a retener el 50% de la tasa que hoy día existe. La tasa al 100 es el 16, les van a retener el 50% de esa tasa, estamos hablando del 8%. De la IVA. ¿No? Del IVA, es correcto. Pero si no tienes RFC o no presentas un RFC a la plataforma a la cual estás obligado a hacerlo, ellos te van a retener el total del IVA, que es el 16%, y te van a retener no el 5.4% de ISR, te van a retener el 20% de ISR. De todas las ventas. De todas tus ventas, obviamente sin incluir el IVA. Y en el caso de personas morales, no aplica. No aplica la retención, es solo para personas físicas. ¿Y qué va a pasar con el régimen de incorporación fiscal, el RIF, del cual hablamos en el último video que hicimos juntos? Bien, Timo. El régimen de intermediación fiscal no desaparece como tal, pero para las personas físicas de las cuales estamos hablando, ya no aplica. Estas tienen que hacer una migración o un cambio de obligaciones que se llama un régimen empresarial. Lo tienen que hacer en la página del SAT, que es www.sat.gov.mx. Ahí tienen que entrar al apartado de personas físicas, en el tema de trámites al RFC, ingresar a la aplicación que nos lleva a actualizar tus obligaciones en el RFC. Con tu clave electrónica, tu FIER y tus archivos, haces ese trámite en automático ya. Quedas actualizado. Muy bien, y para comentarles aquí, las personas que ahora tienen un RIF definitivamente deben hacer ese cambio, porque en México todas las facturas están en línea y Mercado Libre y Amazon cada mes les hacen sus facturas de los costos de ventas, sea la tasa de referencia o cualquier costo de almacén, hacen todo eso electrónico. Entonces el SAT, como así sabe o puede de los datos que transmiten esas plataformas,
pueden calcular más o menos lo que ustedes venden, ¿sí? Y se dan cuenta de eso. Y por eso siempre cuando en Mercado Libre me dicen personas, yo no facturo, yo en mi cabeza estoy, pero deberías, porque el SAT sí se da cuenta de las actividades que hacen, ¿sí? Y todo está transparente y en un punto el SAT va a tocar la puerta de ese vendedor. ¿Y qué va a pasar si el SAT ve que alguien no reporta sus ventas y toca su puerta? Exacto, Timo. Como tú bien comentas, el SAT tiene información por dos lados. Una, ya lo dijiste, las plataformas lo reportan y lo van a seguir reportando. Pero por otro lado, los bancos todos los meses emiten un reporte de todas las operaciones que como personas físicas o personas morales tenemos en cada una de nuestras cuentas bancarias, las cuentas que tengas. Pero ¿qué va a pasar? Lo que bien preguntabas es que en su momento, si el SAT emite una revisión fiscal, te va a calcular en su caso impuestos desde que se omitieron hasta la fecha o el periodo que el SAT determine, y adicional a pagar el impuesto tienen que pagar multas y recargos que a final de cuentas mi punto de vista es que lo más caro es las multas y los recargos adicional a los impuestos. Entonces ahí hay un riesgo latente de luego comprometer el patrimonio o lo que creciste, ahí puedes echarlo abajo porque tienes que liquidar los impuestos al SAT. Entonces es mejor llevar todo bien y pagar tus impuestos conforme a la ley. Muy bien, entonces si ahora queremos calcular los dos casos de una persona física como normal que tiene RFC y con una persona física sin RFC, y digamos que como esos vendedores hacen 200,000 pesos de ventas al mes, ¿cuáles serían las retenciones en los dos casos? Bien, Timo, contestando a la pregunta y utilizando el ejemplo de 200,000 pesos, estamos hablando de que de impuestos sobre la renta te van a retener de los 200,000 pesos, te van a retener 10,800. Y en el caso de IVA te van a retener, que es el 8%, estamos hablando de 16,000 pesos. ¿Sí? ¿Cuál es el monto total? Estamos hablando de 26,800 pesos en total, en un solo mes. Y para las personas que no reportaron el RFC, en lugar de 26,800 se convierte en 72,000 pesos. ¿Por qué? Porque es el 20% de ISR, que estamos hablando de 40,000 pesos, utilizando el ejemplo de 200,000 pesos de ingresos, y el 16% del IVA, se convierte en una tasa total de 36%. Yo creo, Timo, que el 36% para muchos representa el margen de utilidad bruta. Sí, sin duda es muy alto ese número. Entonces, ¿qué pasa con de la persona física sin RFC que como no hace una declaración en México anual, pues ese dinero se queda en el SAT como impuesto? Pero ¿qué pasa de la persona física cuando puede ver que se les regresan sus retenciones? Bien, en este caso, si reportaste tu RFC válido y llevas de todo de manera normal con el fisco, la retención que te hicieron y que fue pagada al SAT, al final, en cada una de tus declaraciones, si tienes gastos deducibles que te pueden originar un saldo a favor, lo puedes pedir en devolución en su momento. Hay momentos apropiados para IVA y hay momentos apropiados para impuestos sobre la renta. Cada uno es diferentes tiempos, pero en dado caso de que te dé a favor, lo puedes hacer. Y si no te da a favor, te va a servir para
anticipar el impuesto que debiste haber pagado. Muy bien, entonces escuchamos que las retenciones retienen capital que no se puede usar, y si digo, ok, entonces yo me quiero cambiar de régimen, yo quiero tener una persona moral, entonces, ¿cuál es el proceso y los requisitos para fundar una persona moral y qué diferentes tipos de personas morales hay relevantes para las personas que quieren vender en línea en plataformas? Bien, para constituir una persona moral, Timo, existen varios pasos. Uno de ellos es que la constituyas ante un notario o fedatario público, ¿no? Donde ellos corren los procesos legales y a final de cuentas, para resumirlo, te entregan el acta de nacimiento de tu sociedad junto con el registro público a la propiedad y comercio. Existen varios tipos de sociedades, pero en este caso las que más aplican o se usan, estamos hablando de una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, o todavía mucho mejor, estamos hablando de una sociedad de acciones simples. Que esto viene a una nueva modalidad que facilita a las personas generar una sociedad sin temas o sin entrar en las complicaciones de notarios, costos, tiempos y demás que tienen que ver con esto. Entonces, ¿cuánto más o menos cuesta fundar una persona moral, sea como una sociedad de responsabilidad limitada? Correcto, Timo. Los costos varían, depende del notario, pero son entre 7 y 10,000 pesos que te vas a gastar con eso. Entonces, si una persona, que ahora esta persona física, dice, ok, no quiero que el SAT me retiene tanto de mis impuestos y ahora quiere fundar una persona moral, ¿qué diferentes tipos de personas morales relevantes hay y cuánto cuestan y cuáles son las ventajas? Bien, en este caso existen, vamos a hablar de tres tipos de sociedades: sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y sociedad de acción simplificada, que sus siglas son SAS. Los costos para constituir una sociedad de ese tipo, en las primeras dos que mencionamos, los costos van de 7 a 10,000 pesos. Todo depende de el notario que elijas y los costos que él tenga o los honorarios que él cobre. En el caso de la SAS, que es la Sociedad de Acción Simplificada, no tiene costo siempre y cuando tú de manera personal lo hagas, y también obviamente debes de tener fiel. Si tienes eso, lo puedes hacer en línea, desde crear el nombre hasta obtener el documento legal que ya te ampara como una sociedad. Las ventajas de la SAS es que, como ya lo comenté ahorita, todo es en línea. Nada más que tiene una acotación, que en esta solamente puedes obtener ingresos hasta 5 millones, existe un tope. Y la ventaja de la sociedad anónima a la de responsabilidad limitada es que no tiene límite de ingresos. ¿Sí? Muy bien. Sí, como nosotros empezamos nuestra persona moral el inicio de 2018, de hecho lo hicimos contigo, ¿no? Sí. Como yo lo hice con mi novia como socia, sí, se necesitan 2 socios, entonces correcto, fuimos los 3 al notario y así hicimos todo el proceso, ¿no? Con el contrato de la constitución de la empresa, que también dice en qué áreas si la empresa puede hacer negocio. Usualmente se deja
todo eso abierto, y como la notaria nos explicó qué significa y qué son las obligaciones, ¿sí? Qué es el capital que se invierte. Nosotros fundamos una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable. Correcto. Y pusimos el monto de capital mínimo, que fueron 3,000 pesos, ¿sí? Y eso nos ayudó, como que ahora no tenemos problemas, ¿no? Si hubiéramos empezado una SAS, ¿sí? Tendríamos que cambiar de régimen ahora, porque nos pasamos de los 5 millones de pesos, ¿sí? Pero como la SDRL de CB, ¿sí? Nos sirve perfectamente bien ahora y no se tiene que cambiar la sociedad. Exacto, que dicho sea de paso, Timo, fue una decisión atinada el constituir una persona moral para poder comercializar tus productos en las plataformas que utilizas. Y sí, hay que recalcar que en la SAS existe la limitante esa de que tiene tope de 5 millones. Cuando excedes ese límite, tienes que emigrar a una, ya sea SA o sociedad de responsabilidad limitada. Muy bien. Entonces, para resumir, ¿qué son las ventajas de una persona física y qué son las ventajas de una persona moral? ¿Y qué recomiendas para vendedores que están pensando ahora que quieren fundar una persona moral, que ahora son personas físicas? Bien, Timo, las ventajas en las personas físicas es que pueden disponer del flujo de efectivo que generan por las ventas para lo que quieran, en el momento que deseen, sin requisitos. Otra ventaja es que no tienen costos para iniciar un negocio, estoy hablando de costos legales. Y la otra, que considero también de las más importantes, es que no necesitan socios para iniciar. En el caso de las personas morales, es que al momento de responder por obligaciones legales, solamente lo hacen hasta el monto de las aportaciones de capital. La otra es que para el sistema financiero y demás es más seguro y fácil acceder a créditos, a cualquier otro tipo de trámite, o simplemente también para lo que tú bien haces, el tema de las importaciones. Es más fácil ingresar al padrón de importadores como persona moral que como persona física. No te limitan como persona física, pero siempre es más fácil como persona moral. Y lo mejor, Timo, las empresas que retienen el impuesto no lo hacen. O sea que, a fin de cuentas, como persona moral no te van a retener ni un solo peso de impuestos, porque solo aplica para personas físicas. Muy bien, entonces, como conclusión de esa plática, la mejor opción para personas físicas que dicen que se quieren cambiar de régimen para no tener esas retenciones es la SAS, porque se puede tramitar en línea, Sí. porque les va a servir si, como probablemente en los próximos 3 años no pasan de los 5 millones de pesos de ventas anuales, ¿sí? También pues tienen una limitación de su responsabilidad legal, ¿sí? Y así como también les hace más fácil de hacer negocios a base de una persona moral, ¿sí? Entonces yo creo que eso es una buena opción. Si tienen más ambición de hacer más ventas pronto, sí es recomendable tener una SDRL de CB. Es correcto. Sí, como yo lo tengo con mi novia, y de verdad, si no, siempre todos los clientes, como donde nos dimos de alta, o los agentes aduanales, cuando dices no, es una persona moral, no tienes ningún problema y funciona bien, porque detalles con los agentes aduanales. Así que es. Varios no aceptan personas morales,
Y es lo mismo con los créditos. Por favor, a todos, si tienen más preguntas, si algo no quedó claro, están abajo los comentarios para hacer esas preguntas y nosotros les vamos a contestar. Muy bien, Timo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias. Bye.